Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Ramírez. Las primeras semanas de este curso las estuvo impartiendo el licenciado Brandon, debido a que yo me encontraba pues tomando algunos cursos de actualización de la misma carrera. Entonces, a partir de este tema, me voy a incorporar con ustedes para hablar más a fondo y conocer todo lo restante de esta materia de introducción al derecho. Vamos a hablar de la introducción a los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, los conceptos jurídicos fundamentales vienen a ser categorías básicas, universales y además estructurantes dentro del sistema jurídico. También son herramientas teóricas que nos van a permitir a nosotros identificar, describir, analizar e interpretar las relaciones jurídicas. Independientemente ahora sí de la rama a la que ustedes vayan a pertenecer. ¿Qué significa esto en otras palabras más sencillas? Pues que vienen a ser los bloques de construcción con los que se va a edificar los edificios del derecho. Estos conceptos nos van a permitir tener un lenguaje técnico común entre pues, los juristas. Sin estos conceptos sería imposible sistematizar lo que es el conocimiento jurídico o desarrollar una argumentación sólida jurídica. Al ser estos conceptos fundamentales, pues van a aplicar en todas las ramas del derecho, por ejemplo, en rama civil, penal, constitucional, administrativo, mercantil, etcétera. Lo que nos lo va a ser indispensable en la formación profesional de cualquier persona que se quiera dedicar al derecho. Algunos de los principales conceptos jurídicos fundamentales van a incluir, por ejemplo, qué es un sujeto de derecho, qué es una norma jurídica, qué es un derecho subjetivo, qué es un deber jurídico, qué es una sanción, un hecho jurídico, un acto jurídico, su diferencia, la relación jurídica, una persona jurídica, etcétera. Estos términos no se van a reducir a su uso coloquial, sino que van a tener que tener, ustedes van a tener que saber el significado preciso en que deben de ser comprendidos y manejados con exactitud dentro de, obviamente, el lenguaje jurídico. En la teoría general del derecho, pues estos conceptos van a funcionar como categorías abstractas, pero con una aplicación práctica. Por ejemplo, al resolver, por ejemplo, un conflicto legal, ustedes como juristas van a necesitar identificar si hay un sujeto jurídico afectado, si es que existe una norma aplicable y si hay un acto jurídico válido, y además si procede o no una sanción. Cada uno de estos pasos va a requerir un conocimiento preciso de los conceptos fundamentales. Además, pues estos conceptos les van a permitir delimitar el campo de lo jurídico frente a otras disciplinas. Si bien, pues muchos problemas tienen una dimensión económica, política, social o ética, pues solo son jurídicos cuando se involucran precisamente estos elementos normativos especificados. Así, pues los conceptos fundamentales nos van a ayudar a identificar cuándo y por qué una situación se va a convertir en un problema legal. Desde el punto de vista pedagógico, pues el estudio de estos conceptos les va a permitir a ustedes como estudiantes construir una base sólida sobre la cual van a poder comprender temas más complejos. No se va a poder interpretar una norma, redactar un contrato o impugnar incluso algún acto de autoridad sin que ustedes tengan la claridad sobre lo que es el derecho subjetivo, además de qué es un deber jurídico o cómo se va a configurar una relación jurídica. También pues va a ser importante destacar que estos conceptos, aunque son fundamentales, pues no van a ser estáticos. Ustedes saben que el derecho es cambiante y evoluciona constantemente. Entonces su definición puede llegar a variar ligeramente según pues la corriente jurídica que se adopte, ya sea positivista, naturalista o realista, o incluso según el contexto legislativo e histórico en el que se encuentre. Por eso, pues deben de ser entendidos tanto en una dimensión técnica como también en una proyección crítica. En resumen, pues los conceptos jurídicos fundamentales no solo van a tener un valor académico, sino que son herramientas prácticas para el ejercicio profesional.
Que ustedes lo dominen va a ser el primer paso para que comprendan el derecho en toda su complejidad, construir argumentos sólidos y participar en la vida jurídica con responsabilidad y rigor. ¿Alguna duda hasta aquí? Vamos a hablar de nuestro primer concepto, sujeto de derecho. El sujeto de derecho viene a ser una entidad que tiene la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones dentro de un orden jurídico. En otras palabras, ¿qué significa? Pues que es el protagonista del derecho. Toda norma jurídica se va a referir directa o indirectamente a sujetos, ya que son ellos quienes realizan los actos, reciben consecuencias jurídicas y además que van a participar en relaciones legales. Existen dos tipos principales de sujetos de derecho. La primera tenemos a la persona física y en segundo tenemos a la persona moral. Las personas físicas son todos los seres humanos individuales con una capacidad jurídica desde su nacimiento. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con una capacidad jurídica? Pues a ser titular de los derechos, del goce y el ejercicio de nuestros derechos. Todos nosotros, humanos, somos personas físicas. Nos van a considerar como sujetos jurídicos desde que nacemos, incluso desde que estamos concebidos para ciertos efectos, como por ejemplo los sucesorios o los alimentos. Las personas morales, en cambio, pues van a ser entidades que son creadas por la ley y que pueden actuar jurídicamente como una unidad. Por ejemplo, hablamos de empresas, asociaciones, sindicatos, el mismo Estado, etcétera. ¿Qué diferencia hay? Pues que la persona moral no es una persona humana, no es un ser humano. Sin embargo, sí tiene capacidades jurídicas. Entonces, persona física y persona moral. Ambos tipos de personas tienen capacidad jurídica. Grábenselo muy bien. ¿En qué se va a dividir la capacidad jurídica? En capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de capacidad de goce? Bueno, la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones. Mientras que cuando hablamos de capacidad de ejercicio, pues es la posibilidad de ejercerlos por nosotros mismos. Un ejemplo, pues un niño tiene una capacidad de goce, ¿ok? Por el simple hecho de que es un humano y que nació, o incluso si no hubiera nacido, ¿verdad? Es un humano, tiene capacidad de goce, pero no tiene una capacidad de ejercicio. Necesita de un tutor legal para ejercer esos derechos, ejercer, actuar por sí mismo, ¿verdad? El derecho pues también va a reconocer ciertas limitaciones a lo que es la capacidad jurídica. Por ejemplo, en los casos de interdicción, de incapacidad natural o de incapacidad legal. Ah, y también, por ejemplo, de representación forzada por tutela o curatela. Estas figuras pues van a existir para proteger a quienes por razones físicas o mentales no van a poder actuar plenamente en el ámbito jurídico. En el caso, por ejemplo, de las personas morales, pues su capacidad de existencia jurídica va a depender de su constitución conforme a la ley. Una empresa, por ejemplo, pues adquiere personalidad jurídica al inscribirse en el registro público de comercio. Desde ese momento, esa empresa puede celebrar contratos, adquirir bienes y ser parte en juicios a través de sus representantes legales, es decir, que desde que está inscrito en el registro público de comercio tiene capacidad jurídica. Es importante destacar que el sujeto de derecho no es simplemente un actor pasivo, sino que además es un ente activo que está participando en la creación, en la modificación
y en la extinción de las relaciones jurídicas. Por eso, pues su identificación va a ser fundamental en cualquier análisis jurídico. Cada vez que se plantea un problema legal, una de las primeras preguntas debe de ser, ¿quiénes van a ser los sujetos involucrados en este problema legal? Además, pues los sujetos de derecho no existen de manera aislada. Se relacionan entre sí a través de vínculos jurídicos, es decir, relaciones jurídicas, en los cuales pues van a surgir derechos, deberes, cargas y responsabilidades. El derecho en esencia va a regular estas interacciones y las consecuencias que de ellas se derivan. Ustedes lo van a ver más adelante en su materia de obligaciones. En suma, pues el concepto de sujeto de derecho viene a ser esencial para entender todo el sistema jurídico. Sin sujetos, pues no va a haber derecho, porque no hay a quien atribuir normas, deberes ni derechos. Es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen todos los temas de índole jurídica. Vamos a hablar de la norma jurídica ahora, nuestro segundo concepto estructural del derecho. La norma jurídica es la unidad básica del derecho. Es una regla de conducta que va a imponer deberes o va a conceder derechos y cuya observancia puede ser exigida mediante el uso legítimo de la fuerza. ¿Qué quiere decir cuya observancia puede ser exigida mediante la fuerza? Pues que su cumplimiento puede ser solicitado por la fuerza. Es por tanto una regla obligatoria cuya función viene a ser la de ordenar la vida social de manera pacífica, de manera racional y además predecible. Toda norma jurídica pues tiene una estructura compuesta por dos elementos. Primero tenemos pues el supuesto jurídico y la consecuencia, que puede consistir en la creación, en la modificación o en la extinción de derechos y obligaciones. Por ejemplo, en la norma, quien cometa homicidio va a ser sancionado con prisión. El supuesto es cometer homicidio. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues ser, perdón, sancionado con prisión. Esta estructura lógica nos va a permitir predecir las consecuencias de ciertas acciones y proporcionar estabilidad al sistema jurídico. Viene a ser importante pues distinguir las normas jurídicas de otras normas sociales, como por ejemplo las normas morales, las normas religiosas o las normas de etiqueta. Las normas jurídicas se van a caracterizar porque son coercibles, es decir, su cumplimiento puede ser impuesto por una autoridad mediante el uso legítimo de la fuerza. Además, también estas normas son heterónomas, es decir, que son impuestas por una autoridad externa al sujeto. Y las normas también son bilaterales. ¿Por qué? Porque involucran al menos dos partes, un obligado y un beneficiado. ¿Alguna duda hasta aquí? Las normas morales, entonces, van a ser autónomas. ¿Por qué? Porque van a emanar de la conciencia propia e individual del individuo. También, debido a su autonomía, pues son unilaterales. No van a otorgar derechos correlativos e incoercibles, es decir, que no pueden ser impuestas por la fuerza. Esta distinción entre una norma moral y una norma jurídica pues va a ser fundamental para identificar cuándo nos encontremos ante una obligación legal y cuándo estemos ante una obligación ética o personal. Además, las normas jurídicas pueden clasificarse según distintos criterios. Por ejemplo, primero tenemos que pueden ser clasificadas por su función, ya sean sustantivas o adjetivas, por su ámbito de aplicación, federal, local o municipal, y por su jerarquía, constitucional, legal y reglamentaria. Y se me olvida la que es norma por su origen, clasificación por su origen, que son cuando son legisladas, cuando son provenientes de la costumbre, del derecho consuetudinario y cuando provienen de la jurisprudencia. Las normas jurídicas también pueden ser imperativas, que es de cumplimiento obligatorio,
o dispositivas que pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. Esta distinción es muy común en el derecho civil, especialmente en los contratos donde ambas partes o las partes plasman su voluntad dentro de un contrato. Comprender pues la estructura y función de la norma jurídica nos va a permitir que ustedes interpreten correctamente lo que es el derecho para que construyan argumentos lógicos y apliquen las normas de forma adecuada en la solución de conflictos legales. Sin esta comprensión, pues el análisis jurídico se va a volver superficial y errático. Vamos a hablar del derecho subjetivo y el deber jurídico. El derecho subjetivo viene a ser la facultad o el poder que va a tener una persona para exigir el cumplimiento de una norma jurídica a su favor. Es la manifestación individual del derecho objetivo. En otras palabras, mientras que el derecho objetivo viene a ser un conjunto de normas que rigen la conducta humana, el derecho subjetivo viene a ser la atribución concreta de esas normas a un sujeto específico. Por ejemplo, pues el derecho subjetivo de la propiedad va a permitir al titular de la propiedad usar, gozar y disponer de un bien y además ser oponible a tercero, es decir, excluir a terceros de su uso. Este derecho no va a existir en el vacío, sino que se encuentra su fundamento en normas del derecho objetivo, como por ejemplo en el Código Civil. El derecho subjetivo siempre tiene un correlato en el deber jurídico de otra persona. Por ejemplo, si tenemos a fulanito A que tiene un derecho a que B le pague una deuda, entonces fulanito B tiene la obligación de pagarla. Esta bilateralidad pues va a ser esencial para que exista una relación jurídica. El derecho de uno implica el deber de otro y ambos van a estar definidos por la ley. El deber jurídico entonces es la necesidad impuesta por una norma jurídica de cumplir con cierta conducta. Su incumplimiento va a generar consecuencias legales, como las sanciones, las indemnizaciones o la pérdida de derechos. El deber jurídico puede consistir en hacer algo, una prestación, abstenerse de algo, una omisión o permitir algo, una tolerancia. Los derechos subjetivos van a tener limitantes y estos van a estar determinados por la ley y por los derechos de los demás. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad de expresión que no permite incurrir en calumnias, el derecho de propiedad, por ejemplo, también que no autoriza destruir el patrimonio cultural, el derecho a la vida que no justifica agredir a otros en defensa injustificada. El ejercicio de los derechos subjetivos pues puede requerir el uso de mecanismos legales de protección, como por ejemplo pues el juicio de amparo, los medios de defensa judicial o los procedimientos administrativos. El derecho va a prever formas institucionalizadas para reclamar el cumplimiento de deberes jurídicos y para garantizar el respeto a los derechos. En algunos casos, pues los derechos subjetivos pueden ser renunciados por su titular, salvo cuando se afecte el interés público. En otros, los derechos son inalienables, como ocurre en ciertos derechos fundamentales. Esta distinción va a permitir analizar la naturaleza de cada derecho y las posibilidades de su ejercicio. En resumen, pues el binomio derecho subjetivo y deber jurídico, pues va a ser esencial para que ustedes entiendan cómo se estructuran las relaciones jurídicas. Viene a ser el eje sobre el cual va a girar la interacción legal entre los individuos y su estudio les va a permitir comprender el dinamismo, la equidad y la lógica del sistema normativo. Vamos a hablar de hecho jurídico, acto jurídico, su clasificación, sus diferencias.
En el estudio del derecho, pues es fundamental primero distinguir entre hecho jurídico y acto jurídico. ¿Por qué? Porque ambos son generadores de consecuencias legales, pero tienen características distintas. El hecho jurídico viene a ser todo acontecimiento que produce efectos jurídicos independientemente de la voluntad humana, mientras que el acto jurídico viene a ser aquel hecho voluntario que tiene como una finalidad directa la producción de consecuencias legales. Un hecho jurídico puede ser natural o puede ser humano. Los hechos naturales son acontecimientos fuera del control del ser humano, como por ejemplo el nacimiento, la muerte o algún desastre natural que pues va a generar efectos legales, como por ejemplo el inicio de la personalidad jurídica o la apertura de una sucesión. En cambio, pues los hechos humanos involuntarios, como por ejemplo causar un daño sin intención, también puede tener consecuencias jurídicas como la obligación de reparar ese daño. Y por su otra parte, pues el acto jurídico va a implicar una manifestación de voluntad consciente destinada a crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Por ejemplo, actos jurídicos que se celebran por medio de un contrato, contraer matrimonio, hacer un testamento o adoptar, la intención pues viene a ser clave, ¿no? Que el sujeto actúe sabiendo que su conducta va a tener efectos jurídicos. Los actos jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales. Un acto unilateral viene a ser aquel que requiere la voluntad de una sola persona, como por ejemplo el testamento. Un acto bilateral o plurilateral va a requerir el acuerdo entre dos o más partes, como por ejemplo los contratos. Esta distinción va a influir en los requisitos de la validez y en las consecuencias legales. Para que un acto jurídico sea válido, debe de cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, que haya capacidad de las partes, que el objeto del acto sea lícito, que haya consentimiento libre y una forma establecida por la ley. Y si alguno de estos elementos falta, pues el acto puede ser nulo o puede ser anulable. Por ejemplo, un contrato celebrado por un menor de edad sin una representación legal puede carecer de validez. Una característica clave del acto jurídico es que produce efectos jurídicos porque así lo quiere el sujeto, mientras que en el hecho jurídico esos efectos se producen a pesar de la voluntad del sujeto. Esta diferencia tiene profundas implicaciones en lo que es la interpretación del derecho, especialmente cuando hablamos de la materia civil, penal y administrativa. Los actos jurídicos pueden clasificarse también como patrimoniales, familiares. Algunos también pueden ser gratuitos, como la donación, y otros pueden ser onerosos, como el arrendamiento. Estas clasificaciones van a permitirles a ustedes determinar qué normas se van a aplicar y qué principios van a regir en cada relación. Comprender la diferencia entre hecho y un acto jurídico pues viene a ser clave para identificar el punto de partida de cualquier relación legal. Todo litigio, contrato o procedimiento administrativo se va a iniciar siempre con un hecho o con un acto jurídico que va a desencadenar efectos legales. Saber reconocer esos actos o esos hechos y saber analizarlos viene a ser una habilidad esencial en la práctica jurídica. La relación jurídica. La relación jurídica es el vínculo legal que se establece entre dos o más sujetos por el motivo o con motivo de un hecho o de un acto jurídico y va a generar lo que son derechos y obligaciones de manera recíproca. Es uno de los conceptos más importantes del derecho. ¿Por qué? Porque da forma concreta a las normas en su aplicación práctica. Toda relación jurídica tiene tres elementos esenciales: los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Empecemos con los sujetos. Estos son las personas físicas o morales que van a intervenir y pueden ser activos, es decir, que sean titulares de un derecho
o pasivos que sean los obligados al cumplimiento de un deber. El objeto es la conducta, bien o prestación sobre la que recae la relación. Y el vínculo jurídico viene a ser la norma que obliga a los sujetos a cumplir con sus respectivas posiciones. Un ejemplo clásico de relación jurídica viene a ser el contrato de compraventa. En él hay un sujeto activo, que es el comprador, un sujeto pasivo, que es el vendedor, un objeto, que es el bien vendido, y un vínculo jurídico, que es el contrato y las leyes civiles que van a regular esa compraventa. Este vínculo puede obligar al vendedor a entregar la cosa y al comprador a pagar el precio. Las relaciones jurídicas pueden ser patrimoniales, es decir, que van a implicar contenido económico, o extrapatrimoniales, que son relaciones familiares de filiación, etcétera. También pueden ser civiles, laborales, mercantiles o penales, según la rama del derecho que las esté regulando. Esta diversidad pues les va a mostrar la presencia de relaciones jurídicas en todas las esferas de la vida. Existe otra clasificación que va a distinguir entre relaciones contractuales y extracontractuales. Las primeras pues van a surgir de acuerdos voluntarios y las segundas de hechos jurídicos que van a imponer responsabilidades como un accidente que origina, por ejemplo, una indemnización. En el ámbito penal, pues la relación jurídica se va a establecer entre el Estado y el individuo imputado. El Estado, como titular del jus puniendi, que tiene derecho a imponer sanciones conforme a la ley. Y el imputado, pues tiene el deber de someterse al proceso, pero también el derecho a una defensa adecuada. En el derecho administrativo, por ejemplo, las relaciones jurídicas van a surgir de actos como lo son la expedición de licencias, las multas o los permisos. En cada caso, pues una norma jurídica vincula a una autoridad con un particular, asignándoles derechos y deberes específicos. Esta relación pues está sujeta a principios como la legalidad, la proporcionalidad y el debido proceso. Estudiar la relación jurídica les va a permitir visualizar el derecho no solamente como un conjunto de normas abstractas, sino como un sistema dinámico de interacciones reguladas. Cada conflicto o transacción que llega al conocimiento de un juez, abogado o autoridad se analiza desde la óptica de la relación jurídica, por lo que dominar este concepto viene a ser muy esencial en toda la carrera jurídica. Ahora vamos a hablar de la persona jurídica. El concepto, pues, de persona jurídica se va a referir a aquellas entidades distintas de la persona física que, por disposición de la ley, van a tener una capacidad para ser titulares de derechos y de obligaciones. Es decir, aunque no vienen a ser seres humanos, pues el orden jurídico las va a reconocer como sujetos de derecho. Son construcciones legales necesarias para permitir la organización de actividades colectivas. Las personas jurídicas pueden ser de derecho público o de derecho privado. Entre las primeras están el Estado, los municipios, las universidades públicas y las instituciones autónomas. Entre las personas jurídicas que pertenecen al derecho privado, pues van a estar las sociedades mercantiles, asociaciones civiles, fundaciones, sindicatos, cooperativas y personas morales con fines religiosos. Estas entidades pues van a tener capacidad jurídica desde el momento en el que son legalmente constituidas. La ley va a establecer los requisitos para su creación, su registro, su funcionamiento y su posible disolución. Por ejemplo, una sociedad anónima va a nacer al inscribirse en el Registro Público de Comercio y se va a regir por la Ley de Sociedades Mercantiles. Al igual que las personas físicas, pues las personas jurídicas van a tener atributos como el nombre, el domicilio, el patrimonio, la nacionalidad, la capacidad. Sin embargo, pues no tienen estado civil ni características biológicas, pues son entes abstractos cuya existencia va a ser determinada por la ley. Las personas jurídicas actúan a través de sus representantes legales, quienes ejecutan actos jurídicos en su nombre. Por ello, pues es fundamental que estos representantes tengan facultades expresas, que estén inscritas y válidas. ¿Por qué? Porque cualquier acto que sea realizado sin ellas puede ser nulo
o inoponible. En cuanto a la responsabilidad jurídica de estas personas, pues las personas morales pueden ser responsables de manera civil, administrativa o incluso también penalmente, según lo va estableciendo la legislación aplicable. Por ejemplo, pues en México existe responsabilidad penal de las personas morales en ciertos delitos, como por ejemplo lo que es el lavado de dinero, la corrupción o un daño ambiental. El reconocimiento de la persona jurídica va a facilitar el funcionamiento de la vida económica, educativa, política y social. Va a permitir que grupos humanos organicen sus actividades bajo una figura común, con personalidad propia y patrimonio separado del de sus integrantes. Entender este concepto pues es indispensable para cualquier jurista, ya que pues de gran parte de la actividad jurídica moderna va a girar en torno a personas morales, como los contratos, los demandas, las licitaciones, las concesiones, asociaciones y procesos judiciales, donde pues la mayoría de las personas morales están involucradas, por lo que su estudio no puede quedar relegado ni asumirse como simple formalidad. Y por último, hablemos de las conclusiones sobre los conceptos jurídicos fundamentales. El estudio de los conceptos jurídicos fundamentales va a representar una de las etapas más importantes en su formación. Estos conceptos, aunque son abstractos en apariencia, van a constituir las herramientas básicas para que ustedes puedan razonar jurídicamente, puedan interpretar normas, puedan identificar relaciones jurídicas y resolver conflictos conforme al orden legal. A lo largo de estas diapositivas, pues hemos visto que estos conceptos no son piezas aisladas, sino que forman parte de un sistema interrelacionado. El sujeto de derecho va a existir en función de su capacidad jurídica y se vincula con otros sujetos a través de relaciones jurídicas. Estas relaciones van a surgir por hechos o por actos jurídicos que están regulados por normas, que a su vez pues generan derechos subjetivos y deberes jurídicos y que pueden involucrar tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Dominar estos conceptos les permite a ustedes reconocer con claridad cuál es el papel de cada elemento dentro del sistema jurídico. Saber, por ejemplo, identificar si una situación jurídica deriva de un hecho natural o de un acto voluntario, pues es clave para que determinen si hay una responsabilidad o qué autoridad debe intervenir o qué tipo de procedimiento va a ser aplicable. Además, pues estos conceptos son transversales a todas las ramas del derecho. No importa si estamos frente a un contrato civil, un proceso penal, una controversia constitucional o una auditoría administrativa. En todos los casos se va a aplicar los mismos fundamentos. Esta universalidad va a convertir a los conceptos jurídicos fundamentales en una especie de gramática del derecho. Otra ventaja que van a encontrar ustedes con su dominio es que les va a permitir desarrollar una metodología jurídica precisa. Un jurista que va a entender estos conceptos puede construir argumentos sólidos, estructurar demandas, contestaciones, resoluciones y dictámenes con lógica jurídica y actuar con mayor eficacia en el ámbito profesional. También hay que destacar que estos conceptos no son neutros ni inmutables, van evolucionando con el tiempo, cambian con las reformas legales y se reinterpretan a la luz de los derechos humanos, los principios constitucionales y las nuevas realidades sociales. Por ello, pues el estudio de estos conceptos debe ir acompañado de una actitud crítica y sobre todo flexible. En la práctica, estos conocimientos se van a reflejar en la capacidad del abogado para ofrecer soluciones eficaces y éticamente responsables. No se va a tratar solo de que apliquen mecánicamente la ley, sino que tienen ustedes que comprender el sentido profundo de las instituciones jurídicas y qué función en la construcción de una sociedad más justa y ordenada tienen. En resumen, pues los conceptos jurídicos fundamentales no solo van a ser el punto de partida del estudio del derecho, sino también el núcleo permanente. Son indispensables en la teoría, son esenciales en la práctica y constituyen el primer gran paso para que se desarrolle una cultura jurídica sólida, reflexiva y profesional. Su estudio constante viene a ser la mejor inversión para cualquier persona que aspire a entender y transformar el derecho. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no hay ninguna duda, pues nos vemos la próxima clase.